Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque un día tú te acordaste de nosotros, te hiciste presente en nuestra vida, perdonaste nuestros pecados, Señor, sanaste nuestro corazón. Un corazón donde no había amor, donde no había perdón. Un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de basura. Con un solo toque tuyo, Señor, quedó limpio una vez y para siempre. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no postrarnos delante de ti? Si tú eres el Dios del cielo y de la tierra, el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar multitud de pecados, el único que cambia el destino, el rumbo de los pies de las personas, el único Dios de amor, de misericordia, el único Dios de poder, el único capaz de mandar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Mi Señor, no nos va a alcanzar la vida para alabarte, para servirte, para adorarte. Pero, Señor, nos consuela saber que un día vamos a estar para siempre contigo. Bendito seas, Jehová de los ejércitos. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. A ti la gloria, la honra, la majestad del trono, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Tenemos por aquí un problema, no sé si, no, creo que no tenemos Biblia ahorita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, en lo que restauran la pantalla, por favor, vamos a sacar el teléfono. Lo vamos a poner en avión. Si no lo ponen en avión, pues mejor no lo saquen. Pónganlo en avión, ¿verdad? Pónganlo en avión. Y vamos a Efesios capítulo 2. ¿Tenemos personas nuevas el día de hoy? ¿No tenemos personas? Hay una persona nueva allá de aquel lado. ¿De nombre? Miguel. Nada más. ¿Cómo se les dice a los nuevos? Bienvenido, Miguel. Ojalá que esta tarde Dios hable a tu corazón. Mis hermanos, entonces, este mensaje se llama Un solo y nuevo hombre. Vamos a Efesios capítulo 2 y en el versículo 1. Por acá hay una Biblia, no sé si a alguien le haga falta. Aquí tenemos una Biblia, de aquel lado. Alguien que levante su manita. Aquí tenemos una Biblia, allá atrás, la ocupan allá de aquel lado, mi hermano Temo, atrás de la pantalla. Por favor, vamos a Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2 versículo 1 dice el Espíritu Santo: ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Versículo 2 habla de los gentiles. De los gentiles seguían la corriente de este mundo a la manera de Satanás. Y a mí me impactó el espíritu de Satanás que hace trabajar a los hijos de desobediencia. Impactante. Versículo 3 también habla de los judíos, que también estaban muertos en delitos y pecados. Pero en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran cantidad de amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida. Versículo 6: juntamente con Él nos levantó de la muerte y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto lo vimos apenas el martes pasado. Versículo 8, 9 y 10. Porque por gracia, nadie la merecemos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice: somos receptores de la gracia. Dios nos ha perdonado. Bueno, somos producto de sus manos, somos producto suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 11. Y quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana, porque muchas veces oímos del pueblo de Israel, pero la verdad es que los cristianos no tenemos ni idea. Es más, hay congregaciones cristianas que pues se dicen cristianos, pero están trabajando bajo la ley judaica todavía. Y quiero que pongas atención, porque aquí anteriormente nos habló de los gentiles, no judíos, nos habló de los judíos. Todos estamos bajo pecado, pero en el versículo 11 empieza a hablar el Espíritu Santo de la relación que tienen los cristianos que tenemos. ¿Hay algún cristiano por aquí? Bueno, gloria a Dios, ahora sí desayunaron. La relación que tenemos los cristianos con el pueblo de Israel. Mira versículo 11. Vamos a leer del 11 al 18. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a regresar al versículo 11. ¿Esto es muy importante, mi hermano? Sí. Porque nos dice el Espíritu Santo cuál era la situación de nosotros cuando no conocíamos de Dios. Pero no nada más nos dice cuál era la situación de nosotros cuando no conocíamos de Dios. Nos dice cuál es la situación de las personas
que no conocen de Dios. Nos dicen cuál es la situación de las personas que no caminan bajo el gobierno de Jesucristo. Nos dice que las personas de afuera parece que están vivos, pero están muertos. Parece que ven, pero están ciegos. Parece que escuchan, pero están sordos. Y solamente es cuestión de tiempo para que una vez muriendo estén eternamente en el infierno. La Biblia solamente habla de dos tipos de personas: las que vivimos bajo el gobierno de Cristo, las que vivimos bajo el gobierno de Dios, y que para nosotros la Escritura es la ley, o los que viven sin Cristo. Solamente la Escritura habla de dos tipos de personas. Mira el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y yo no sé si tú te acuerdas, por ejemplo, cuando David se enfrentó a Goliat, que dijo David: este incircunciso. ¿Te acuerdas? ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Porque hace 2000 años, pues había lo mismo que ahora, el racismo de las personas. Si te fijas cómo, por ejemplo, los norteamericanos, pues no quieren a los latinos, por ejemplo. No los quieren. Y esto lo vemos alrededor del mundo. Por ejemplo, el mexicano, ¿sabes una cosa? Que el mexicano no se quiere ni a los mismos mexicanos. Porque, por ejemplo, en las pasadas elecciones, cuando Trump, él hablaba muy mal de los mexicanos. ¿Y qué crees? Que los mexicanos en su totalidad votaron por Trump. ¿Increíble? Sí, mi hermano. Por ejemplo, en Europa, los españoles pues no quieren mucho a los mexicanos. Pero en cambio, por ejemplo, los italianos aborrecen a los españoles. Y así por el estilo. Bueno, pues dice el Espíritu Santo en el versículo 11: acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, eran llamados incircuncisos. De eso nos está hablando la Escritura. Y mira versículo 12. En aquel tiempo, antes de que llegáramos a Jesús, estabas sin Cristo. Esa palabra que la Reina Valera traduce como sin, es coris en el griego. Y quiere decir aparte. Quiere decir sin contar con Cristo, sin relación con Cristo, o fuera de Cristo. Número 2, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Esta palabra es importante, alejados, apalotrió en el griego, y quiere decir principalmente extraño o excluido. Una persona que está excluida es una persona que no pertenece, que no tiene los derechos ni privilegios de la ciudadanía. Y te voy a platicar más o menos cómo era antes. El recinto del templo de Jehová consistía en una serie de atrios, cada uno un poco más elevado que el anterior. Primero se encontraba el atrio de los gentiles, es decir, el atrio de los que no eran judíos. Y se encontraba separado por un muro de celosía de mármol y por una barrera. Esa era la separación del atrio. Del segundo, el segundo era el atrio de las mujeres. Pero entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres, pues había una barrera. Había un muro y había una barrera. Y después de ese atrio de las mujeres, habría otro atrio, que era el de los judíos. Y después de ese atrio había otro atrio, que era el de los sacerdotes.
y después, por último, era el lugar santísimo. Y ¿sabes una cosa? En el atrio de los gentiles, pues había anuncios que advertían que si ellos traspasaban la barrera, podían ser muertos inmediatamente. Fíjate bien, mi hermano, de lo que nos está hablando la Escritura. Estábamos primero sin relación con Cristo, fuera de Cristo, pero éramos excluidos de la ciudadanía de Israel. Imagínate que aquí tenemos por ejemplo, para que me entiendas, los atrios eran como niveles. Mira, allá por ejemplo era el atrio de los gentiles. ¿Te imaginas que allá pusiéramos un anuncio? Si te pasas para acá, te matamos inmediatamente. ¿Te puedes dar una idea? Pues así era en ese momento, excluidos totalmente de la ciudadanía de Israel. Ahora, quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana, porque excluido de la ciudadanía de Israel se le llama a una persona que no vive bajo el gobierno de Cristo. Excluido se le nombra a una persona que no conoce de Dios. No quiero que te confundas. ¿Por qué? Porque en el caso de los judíos, ellos fueron cortados del pueblo de Dios, cortados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque se consideraron justos en sí mismos o por su incredulidad. Todavía no tenemos la pantalla. Por favor, muévanse a Romanos 11, 17. Es más atrás. No vayas a andar acá por Génesis. Es más atrás. Romanos 11, 17. ¿Ya están en Romanos 11, 17? Entonces, me voy a salir un poquitito del tema. Excluido se le llama a una persona que no vive bajo el gobierno de Cristo. Excluido se le nombra a una persona que no conoce de Dios. Pero cortado se le nombra a una persona que sí ha oído de Cristo, pero que en su corazón lo ha rechazado. Es decir, que solamente de labios dice: yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. ¿Es importante que tú sepas esto? Sí, mi hermano. Cada que abrimos la Biblia tenemos que tener claro quiénes son los excluidos, pero también quiénes han sido desplantados o cortados. ¿Ya están en Romanos 11? 11, 17. Aquí habla el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Al principio habla de que los judíos de alguna manera fallaron y fueron rechazados. En el versículo 17 voy a leer: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, las ramas se refiere a las personas, a los judíos. Esa palabra desgajadas es eklao en el griego y quiere decir cortadas, quebradas, partidas en trozos. Entonces fíjate bien, cuando tú ya has oído de Dios, pero no quieres nada con Dios. Cuando tú ya has oído de Dios, pero no vives bajo el gobierno de Dios. Ojalá que aquí no haya nadie con esas características. Ya no se le llama extraño. Ya no se le llama excluido. Tarde o temprano va a ser cortado. Tarde o temprano va a ser desgajado. Por eso es importante, mi hermano, que tú tengas claros los conceptos bíblicos. Porque si alguna de las ramas fueron desgajadas, cortadas, quebradas, partidas en trozos, y mira lo que dice el Espíritu Santo, y tú, se refiere a los gentiles, cristianos. ¿Hay por aquí algún cristiano? Pues esta palabra es para nosotros. Y tú y nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has hecho participante de la raíz
has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, que quitaron aquellas ramas, las originales, las que por sí mismo pertenecían a la planta, y nos injertaron a cada uno de nosotros. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Entonces, hemos sido participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. 18. Miren lo que dice. No te jactes, no te enorgullezcas contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, es decir, nosotros, dirás, fueron desgajadas, fueron cortadas, fueron partidas para que yo fuese injertado. Y mira, aquí nos dice por qué fueron desgajados, por qué fueron cortados. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron cortadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Y mira la advertencia del Espíritu Santo. Ahora quiero que entiendas, mi hermano, mi hermana, por eso es importante que tú te esfuerces. Porque ya lo hemos hablado, a todos nos hace falta una medida de fe. Hay un medicamento para la fe, Romanos 10:17. La fe viene por el oír, por el leer. ¿Qué? La Escritura, la palabra de Dios. Entre más expuesto estés tú a la Biblia, a la palabra, a la lectura, no te quepa duda, vas a tener más fe en tu corazón. Hay una medicina, sí, hay un medicamento, pero el medicamento tú te lo tienes que tomar. Yo no soy policía celestial para cada que prendes la tele aparecerme en tu casa y quitarte el control de la mano. O cada que estás en el Face, quitarte el teléfono o desconectarte el módem. No, mi hermano, esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay un medicamento para adquirir fe. ¿Cuál es? La Escritura. Estar constantemente consumiendo la Escritura. Aquí nos dice por qué fueron cortados. ¿Sí te fijas que es diferente concepto? Una persona que es cortada, una persona que es desgajada, una persona que es desplantada, es una persona que ya ha escuchado el Evangelio, pero que dice, yo no, yo quiero vivir como yo quiera. ¿Sí te fijas que es diferente? Excluido del reino, excluido de la ciudadanía de Israel, es una persona que nunca ha oído de Dios. Pero una persona cortada es una persona que ya ha escuchado de Dios, pero que es negligente. Que ya ha escuchado de Dios, pero que no le interesa vivir bajo el gobierno de Jesucristo. Entonces mira, ¿por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad. Fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21. Y aquí te dice por qué debes de temer. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el pueblo escogido del Antiguo Testamento de Dios? ¿Quién es el pueblo escogido? Sí, en el Antiguo Testamento, Israel. Ahora mira la advertencia. Mira la advertencia, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, miren lo que dice ahí, a nosotros tampoco nos perdonará. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el Dios que todo lo perdona? ¿Dónde está el Dios nomás de amor? ¿Dónde está el Dios nomás de misericordia? ¿A dónde? ¿Sí te fijas cómo Dios tiene muchas partes y hay que conocerlo? ¿Sí te fijas que también es un Dios que le llenamos el buche de piedritas? Ahorita me acordé del sacerdote Elí. Sus hijos
no conocían a Dios, tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban a servir al templo, se robaban las ofrendas. Y Dios mandó un varón y le dijo: oh, ¿sabes qué? Porque tú no les has estorbado, porque tú has sido negligente como padre, te aviso que su pecado nunca será perdonado con ningún holocausto y con ninguna ofrenda. Nunca. Y para que veas que Jehová ha hablado, el mismo día van a morir los dos a la misma hora. ¿Sí te fijas, mi hermano, mi hermana? Mira. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, los judíos, pero la bondad para contigo. Y mira lo que dice después: si permaneces en esa bondad. Esa palabra permanecer ya la hemos visto, es epimeno. Hemos visto mucho la palabra meno. La palabra meno quiere decir perseverar, insistir, persistir, quedarse, vivir. Eso es meno. Pero epi quiere decir intensamente. Entonces mira, si te aferras intensamente, si persistes intensamente. Por eso yo les digo, cuando ya han oído el evangelio, mi hermano, mi hermana, aférrate con uñas y dientes. Pase lo que pase, no te sueltes. Porque si te sueltas, difícilmente vas a regresar. Una de las evidencias de los hijos de Dios, segunda de Juan, versículo 9. El Hijo de Dios no se extravía. El Hijo de Dios no se suelta de Dios. Entonces mira pues la bondad y la severidad, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si no te sueltas de esa bondad, si te aferras a esa bondad. Y mira lo que dice al final: pues de otra manera, tú también serás cortado. Ecopto. Cortar, amputar, quitar, cercenar. ¿Sí te fijas cómo son diferentes conceptos? ¿Quién es excluido de la ciudadanía de Israel? El que nunca ha oído de Dios. Ese es excluido. Era lo que éramos nosotros antes de conocer de Cristo. Éramos excluidos totalmente. Pero cortados, cercenados, son las personas que ya han oído el evangelio, pero que su vida es la misma. Mi hermano, mi hermana, por eso es importante cuando abrimos la Biblia. Regresa por favor Efesios 2:12. Por eso es importante, cada que abrimos la Biblia nos da luz. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Pero es importante que nosotros lo caminemos. No basta con saber que Jesucristo es el camino. Tenemos que caminar con Él. Es exactamente lo mismo, mi hermano, mi hermana, como si yo ahorita te prestara el coche de mi hermana Loli. Dice mi hermana Loli: ay, no. Es un supón, nada más. Y te llenáramos el tanque de gasolina y te diéramos las llaves y te diéramos una dirección en el Distrito Federal. Ya ves que ahorita está el GPS. Y tú metes la dirección y luego te dice por dónde. Pero tú ya sabes dónde está el destino. Tú ya tienes en qué ir, pero no vas. Eso es lo mismo, mi hermano. Muchos de los que estamos aquí sabemos que es Jesucristo la solución para nuestra vida. Estamos convencidos, pero
no estamos convertidos de nuestro corazón. Por eso es importante, mi hermano. Fíjate, Efesios 2:12. En aquel tiempo, número 1, no contábamos con Cristo. Número 2, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Estábamos excluidos del pueblo de Dios. Hicimos este paréntesis, mi hermano, mi hermana, pero es importante que tú tengas la información. Cortado es una persona que ya ha escuchado el evangelio, pero que con todo y eso le da la espalda a Dios. Pero con todo y eso abandona a Dios. Y obvio, tú abandonas a Dios, Él nunca te va a abandonar. Solamente que tú lo abandones. Si tú le das la espalda, Él también te da la espalda a ti. Por eso es importante, mi hermano. Y número 3, ajenos a los pactos de la promesa. Esa palabra ajenos es xenos, con X, en griego. De ahí viene xenofobia. Fíjate bien, quiere decir extranjero, extraño, forastero. Dios a través del Antiguo Testamento hizo muchos pactos con la nación de Israel. Podemos ir a Éxodo 24:1. Mediante hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Salomón. Pero mira, ahorita vamos a ver el pacto que hizo con Moisés. Pero fíjate bien, la escritura en Efesios dice que nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa. Un pacto, pues Dios lo hacía con todas esas personas, con Abraham, Isaac y Jacob. Hacía el pacto y obviamente Dios ponía una parte, pero las personas, sus descendientes, tenían que poner otra parte para que fuera o para que se cumpliera el pacto y se cumplieran las promesas. Mira, vamos a ver el pacto con Moisés. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, 2, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Es decir, aquí Jehová dio a Moisés las leyes civiles, las leyes ceremoniales y la ley moral de Dios. Esos 3 tipos de leyes. Entonces Moisés viene y cuenta al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y mira qué respondió el pueblo. Y todo el pueblo respondió a una voz. Y dijo, ¿qué dice al final? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fíjate bien. Este pacto, mi hermano, mi hermana, Dios lo estaba haciendo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Él, Dios, se compromete a salvarlos. Dios se compromete a ser su Dios, a tenerlos allá en la vida eterna. Y el pueblo de Israel se compromete ¿a qué? A obedecer. ¿Sí te fijas, mi hermano? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Y 12 columnas según las tribus, las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo:
haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este era el pacto, o uno de tantos que hizo Jehová con algunos personajes importantísimos del Antiguo Testamento. Ahora, no quiero que pierdas de vista, este fue un pacto donde Dios se compromete a salvarlos y el pueblo se compromete a obedecer. Y si te fijas que hubo rociamiento de sangre, hubo 3 veces en el Antiguo Testamento cuando se roció sangre. Una, cuando un leproso era sanado. Sí saben que la lepra no se sana, ¿verdad? No se cura, nunca se ha curado. Hasta hoy, después de 2000 años, la lepra no se cura, solamente se controla. Bueno, cuando un leproso era curado, que ocurría un milagro, había aspersión de sangre, rociamiento de sangre. 2, hubo rociamiento de sangre cuando el sacerdote, ¿sí se acuerdan cuál fue el primer sacerdote? Aarón. Hubo rociamiento de sangre cuando él fue ungido sacerdote. Y mira en Primera de Pedro 1:2. ¿Podemos ir rapidito? Este pacto de obediencia, mi hermano, es el que dice Pedro que nosotros, los cristianos, ¿hay algún cristiano por aquí? Bueno, pues quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que tú, lo que has hecho con Jesucristo es un pacto de obediencia, donde Él se compromete a salvarte. Y no te quepa duda. Si Él se compromete a salvarte, te va a salvar. Pero si tú cumples la otra parte del pacto, es lo que dice aquí Pedro, mira. Elegidos, eclectos, según el conocimiento anticipado en el griego de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿ya viste? ¿Ya viste? Hijo desobediente. Así dile: para obedecer. ¿Y por qué crees que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, dice esto? Mira: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió, mi hermano, mi hermana? La ley civil fue abolida. La ley ceremonial fue abolida, pero no así la ley moral de Dios. La ley moral, como tú lo estás viendo, fue incorporada al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque refleja la naturaleza santa de Dios. Si no hay obediencia, no hay hijo de Dios. Ahora dale 2 codazos al que está al lado. Si no hay obediencia, no hay hijo de Dios. Así de importante, mi hermano, mi hermana, es la obediencia. Regresa por favor a Efesios 2:12. Entonces mira, en aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Regresa a Efesios 2:12 por favor. En aquel tiempo no contábamos nosotros con Cristo. Número 2, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios. Número 3, éramos extraños, totalmente extraños a los pactos de la promesa. Y número 4, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, el final de este versículo.
Las personas que nosotros conocemos y que no caminan bajo el gobierno de Jesucristo, que ignoran la Escritura, que rara vez han escuchado de Dios, viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabes una cosa? Esto no es raro, mi hermano. No es raro. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, Sófocles fue un filósofo griego que vivió más o menos 430 años antes de Jesucristo. Y te voy a decir en una de sus obras lo que él escribió. Lo primero, son palabras de Sófocles, lo primero y con mucha suerte es que no hubieras nacido. Lo segundo es, si ya naciste, que mueras cuanto antes. ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Porque lo más triste en la vida de las personas es cuando no conocemos a Jesucristo. Nada menos las canciones que se escuchan. Todas las canciones te incitan a tomar alcohol. Te incitan al adulterio, a la fornicación, al robo, a la violencia. Hace 2400 años era Sófocles. Apenas hace unos años, yo creo que todos han oído esta canción que dice: no vale nada la vida. Y dice: comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Porque sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo, lo único que hacen es sufrir de soledad. Cuando vives sin Cristo, todo mundo te lastima. Cuando vives sin Cristo, vives como un animalito. Si tú te fijas, las personas trabajan y trabajan y trabajan y comen. Y van a donde quieren. Pues es así. Si tú te fijas, por ejemplo, en la selva, los animalitos trabajan para comer y también van a donde quieren. Si tú te fijas, es algo muy similar. La vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, realmente comienza cuando llegamos a Cristo. Comienza cuando le abrimos el corazón a Dios, cuando doblamos la rodilla delante de Él. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Si tú te fijas y sales a la calle, ¿sí te fijas que la gente anda a prisa? Pero no nada más a prisa. Generalmente andan con cara de angustia. Yo hablaba con mi hermano, él está en Acapulco y todos sabemos que Acapulco está bajo el agua, ¿verdad? Para la gloria de Dios, mi hermano, en la casa, le iba a decir la casa de ustedes, pero no vayan a decir: ay, pues sí es cierto, pues vamos. No, la casa mía, mi hermano. Hace un año en Otis solamente se rompieron 2 cristales. Ahorita, para la gloria de Dios, pues nomás unas goteritas, para la gloria de Dios. Y él me decía que toda la gente está corriendo con cara de angustia de aquí para allá. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Dios. Nosotros que tenemos la información, sabemos, no llueve por juicio, por castigo de Dios. Pero cuando llueve mucho, también sabemos que es por juicio, por castigo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, así se vuelva a inundar Acapulco 10 veces, debe de estar tranquilo en su corazón. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, su destino, su vida está en manos de Dios. Y vamos a pensar que lo peor que le puede ocurrir, ¿qué es? Que se ahogue en el agua, ¿no? Es lo peor. Y si se ahoga, gana, porque luego se va con Jesús. Los hijos de Dios nunca perdemos. Pero el estado
el estado del incrédulo, el estado del que no conoce a Cristo, el estado de las personas que caminan sin el gobierno de Dios, es mira, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que es más, mi hermano, hay personas que dicen, pues ya murió, él ya murió. Y pues ya está en el cielo con Dios. Una vez yo platicaba con una persona y me decía, es que tengo muchos problemas. No conocía de Dios. Me dice, a veces estoy tan desesperado. Tenía problemas con su esposa, tenía 2 hijitos y se habían dejado. Y dice, estoy tan desesperado, dice, que quisiera ya quitarme la vida. Quisiera quitarme la vida, dice, y irme ya con Dios de una vez. Le digo, a ver, mi hermano, espérame, vamos con calma. Vamos con calma, mi hermano. No es de esa manera. Es más, Dios no tiene nada que ver ahí. Absolutamente nada. Pero así está la gente, mi hermana. Está en un estado de confusión tremendo. Apenas yo me di cuenta de una persona que estaba totalmente alcoholizada. Estaba totalmente alcoholizada y falleció en la cruda. Y en su caja, pues ahí le echaron una de Bucanas, porque era la que más le gustaba. Y entonces, pues le hicieron su misa, ¿verdad? ¿Y qué crees que dijo la persona que estaba al frente? Pues que tenían que darle muchas gracias a Dios, porque él ya estaba ya con Dios. Yo dije, caray, pues eso yo no lo he visto en la Biblia, mi hermano. No. Las personas que van a estar con Dios son las que lo buscamos día y noche. Son las que estamos esforzándonos de día y de noche para seguir al lado de Él. Los que estamos aferrados, los que estamos, como tú lo has visto, en obediencia. Que nos equivocamos, pedimos perdón, nos levantamos y seguimos caminando. Fíjate bien, mi hermano, pero las personas están en un completo desorden y confusión en sus pensamientos. Piensan que la gente que fallece va para allá. No, mi hermano. Vas para allá si lo has buscado de todo corazón. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Entonces, este estado, mi hermano, es de todas las personas que no caminan bajo el gobierno de Jesucristo. Pero mira versículo 13. Pero mira lo que dice aquí. Y ahí va lo bueno. ¿Cómo se llama el mensaje? Un solo y nuevo hombre. Ahora mira, ¿cuál es la relación de nosotros con Israel? Pero ahora, nunide en el griego, un intenso contraste. En Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, judíos o gentiles, si creemos en Cristo, somos iguales. Mira lo que dice al final: derribando la pared intermedia de separación. ¿Te acuerdas de lo que yo te platicaba del templo de Jehová? Que el lugar de los gentiles estaba separado por un muro y una barrera, simbolizando que el gentil no tenía acceso a Dios. Pues eso es lo que dice aquí, mi hermano, mira. De ambos pueblos, judíos o gentiles, mira, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, en el sacrificio en la cruz, las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí se refiere, te voy a decir a qué, a todas esas fiestas del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando Dios le dio la ley ceremonial a Moisés para el pueblo de Israel era el único sobre la tierra que hacía esas fiestas para Jehová. Y entonces el judío decía: los gentiles, esos fueron creados para hacer la leña cuando venga el Hijo de Dios, o para el fin del siglo. Fíjate lo que decían los judíos. Bueno, aquí nos está explicando que en su carne Él abolió esas enemistades. ¿Cuáles? Esas que estaban escritas o que hacían la diferencia entre el pueblo judío y los que no éramos judíos, para crear en sí mismo de los dos, mira, un solo y nuevo hombre. Es decir, ya no hay diferencia. Por eso, mi hermano, mi hermana, en Cristo somos uno. En Cristo somos uno, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué crees, mi hermano, mi hermana, que yo te digo? Aquí habemos personas de muchas clases, de muchos estratos sociales. ¿Se acuerdan que al principio, cuando Julio llegó, decían: Julio el del anexo? Y yo les dije: no, pues él ya no es Julio el del anexo, ya es el hermano Julio, ya no es Julio el del anexo. Pues sí, ahora es el de las paletas. Por cierto, muy ricas, ¿ya? Muy ricas. Algunos, por ejemplo, como mi hermano Polo, pues es carpintero. Va a decir: y de los buenos. Mi hermano Huicho, pues es indiscutible el pan tan rico que hace, ¿verdad? Y tenemos algunos comerciantes, tenemos algunos profesionistas, tenemos también algunos ninis. Pero en Cristo somos iguales, mi hermano. Iguales. Porque en Él no hay acepción de personas. Es más, solamente para que tú te des una idea, Él no ve a Abraham como mi hijo, ni a Pablo como mi hijo, ni a mis hijos como a mis hijos. No. Él me ve a mí como un constructor. Ve a mi esposa como otra constructora más. Y ve a mis hijos como constructores independientes en el reino de Dios. Esa es la manera de Cristo de ver las cosas. Entonces mira, en Él fueron abolidas todas las enemistades, todas esas fiestas y mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz, mediante su sacrificio, reconciliar con Dios a ambos. ¿Te acuerdas que el capítulo 2 empezó diciendo que tanto ellos como nosotros estábamos bajo la ira de Dios? ¿Te acuerdas? Entonces mira, a ambos nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Pues ni tan cerca, ¿verdad que no? Ni tan cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mira versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, nuestra historia se empezó a escribir desde Eva, desde Adán. Nuestra historia se escribió junto con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Nuestra historia está fundamentada en Jeremías, en Isaías, en Oseas, en Jonás. Si te fijas que no es casualidad que nosotros esta tarde estemos escuchando las Sagradas Escrituras. Si conoces a Jesucristo, mi hermano, mi hermana, aférrate con todas tus fuerzas y no te sueltes. Te voy a compartir lo que soñé hoy. Yo soñé que estaba predicando sobre Hebreos 9:27. No sé por qué, nunca había soñado eso. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que tú mueres y en instantes eres enjuiciado y eres mandado al infierno si no has puesto tu confianza en el Hijo de Dios, si no has rendido tu corazón al Hijo de Dios. O en instantes estás para siempre y eternamente en el infierno, o estás para siempre con el Hijo de Dios en el paraíso. Por eso, y de ahí es tan importante que no desoigas la voz de Dios. Hebreos 3:7 dice: si escuchas hoy al Espíritu Santo de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios paciente, sí, mi hermano, pero también es un Dios, como tú lo ves, que no perdona. También es un Dios que se llena de ira. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, en Apocalipsis dice que al fin del tiempo, niños, hombres, mujeres, adultos, pequeños y grandes, es decir, ricos y pobres, van a estar de pie para escuchar el juicio de Jesucristo. ¿Y sabes por qué van a estar de pie? Porque el tiempo de doblar la rodilla es mientras tienes vida. ¿Cuántas veces oímos la voz de Dios? Oímos la voz de Dios, pero decimos: ay, pero yo estoy joven. Dicen: todavía no tengo ni 30 años, 35 años. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántos jovencitos han muerto últimamente? 14 años, 13 años. Apenas mi hermana Judith nos contó de un jovencito de más de 10 años. Cayó de una moto. Al caer de una moto iba pasando un carro y le pasó la llanta por encima de la cabeza. Poco más de 10 años. Así es que si tú tienes 30, tanteale, porque tú ya viviste más, 20 años más que aquel. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes la seguridad y la certeza de estar vivo mañana? Yo creo que ni de pasar siquiera la tarde. Por eso es que en Apocalipsis vamos a estar de pie, porque el tiempo de doblar la rodilla, el tiempo de tomar en serio la voz de Dios es hoy, mi hermano, mi hermana. Es hoy. Entonces mira, nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Último versículo de este capítulo: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mi hermano, mi hermana, espero que estés disfrutando este libro de Efesios tanto como yo.
Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das un día más de vida y nos permites escuchar de tu palabra. Sabemos que un día más es una oportunidad más para acercarnos a ti y arrepentirnos, Señor. Te pido que escuches nuestras necesidades, Señor, escuche nuestro clamor. Que cambies las cosas que nosotros hacemos mal, Señor. Que nos permitas dirigirnos correctamente, Señor, y escuchar tu voz más claramente día con día, Señor. Bendice nuestro camino, Señor, de ida. Y ayúdanos a reflexionar en este tan bonito mensaje, Señor, que nos has dejado de parte de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.